¿Alguna vez te has mirado al espejo y sentido que ya no puedes más, pero igual sales a la calle fingiendo que todo está bien? ¿Te ha pasado que sonríes por fuera, pero por dentro estás gritando en silencio? Y si te dijera que Dios no solo ve ese dolor oculto, sino que actúa con poder justo cuando estás más cansado de fingir? Y si te dijera que cuando estás al borde de romperte, justo ahí, en ese lugar donde crees que nadie te ve, Dios está preparando un milagro escondido, un milagro que no ocurre cuando eres fuerte, sino cuando te atreves a ser débil delante de Él. Este no es un video más, este es un llamado divino a tu alma, un susurro del cielo que te busca en medio del cansancio de aparentar, en medio del peso que estás llevando solo desde hace tanto tiempo. Aquí descubrirás un secreto que muchos ignoran, el poder espiritual de rendirse ante Dios cuando ya no puedes fingir más. Porque fingir agota. Sonreír con el alma rota pesa más que cualquier cruz, y lo que muy pocos saben es que cuando dejas de fingir es cuando el cielo comienza a moverse a tu favor. Dios no bendice máscaras, Él bendice corazones rotos que se rinden a su amor. En 1200, este video vas a comprender cómo actúa Dios cuando estás al límite. Te voy a revelar pasajes bíblicos, historias reales y verdades espirituales que abrirán tus ojos. Y si permaneces hasta el final, hay una enseñanza específica, la penúltima, que puede desbloquear una bendición sobre tu vida que ni siquiera imaginabas. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una petición desde el alma. Comenta abajo esta frase poderosa como declaración de fe. Dios, hoy dejo de fingir y me rindo a ti. No es solo una frase, es un acto de entrega. Es abrirle la puerta a Dios para que entre en las zonas más silenciosas de tu corazón. Y si sientes que este mensaje ya está tocando algo en ti, haz clic en el me gusta, porque cuando lo haces, no solo estás apoyando este contenido, estás haciendo misión, estás diciéndole a YouTube, este mensaje tiene poder, este mensaje necesita llegar a otras almas cansadas como la mía. Sí, dale me gusta, ahora, porque cada clic, cada comentario, cada gesto de interacción es una semilla que puede florecer en el corazón de alguien más. Miles de personas están buscando una señal, un consuelo, una palabra, y tú, con un solo gesto, puedes ser el puente para que Dios les hable. ¿Te das cuenta? Tú no llegaste aquí por casualidad, y tú también puedes ser instrumento de algo mayor si participas desde el principio. Muchos hermanos y hermanas usan este canal como refugio espiritual. Algunos no tienen iglesia, otros no tienen con quién hablar, y muchos solo tienen este espacio, esta comunidad, estos mensajes. Por eso tu participación es tan necesaria. Comentar, suscribirte, dar me gusta, no es solo para ayudar al canal, es para difundir la palabra viva. Así que hoy, antes de seguir, te invito a comentar con todos nosotros, paz en Cristo. Una simple frase que nos une, que proclama que aún en medio del cansancio, Cristo es nuestra paz. Respira hondo, porque lo que estás por oír puede transformar tu forma de ver el dolor, el silencio y la actuación divina en tu vida. En este viaje descubrirás que cuando ya no puedes fingir más, Dios empieza a obrar de verdad. Prepárate, vamos a comenzar. El susurro de Elías en la cueva. ¿Recuerdas a Elías, el profeta valiente que enfrentó a los falsos profetas, que desafió reyes y vio el fuego de Dios caer del cielo? El mismo hombre que oró y el cielo se cerró, que clamó y la lluvia volvió a caer. Ese Elías que parecía tan fuerte por fuera, también llegó a su límite. Sí, incluso los gigantes espirituales se cansan de fingir.
Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, después de demostrar que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, Elías recibe una amenaza de muerte. Jezabel lo quiere muerto. Y entonces el hombre valiente huye, corre al desierto, se esconde, y allí solo, abatido, le ruega a Dios que le quite la vida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Reyes 19:4. ¿Puedes imaginar el nivel de cansancio emocional de Elías? Ya no podía más, no quería seguir. Se sentía solo, incomprendido, agotado. Pero escucha esto con atención. Dios no lo reprendió, no lo juzgó, no lo llamó cobarde. Dios le preparó descanso, le envió alimento, le permitió dormir, y después lo invitó a entrar en su presencia de una forma que Elías nunca antes había experimentado. Cuando fingir fuerza deja de funcionar tal, ves, tú también estás como Elías, hiciste todo bien, oraste, peleaste batallas, fuiste fuerte por todos, pero ahora estás cansado, finges que todo está bien, te ríes en reuniones, saludas en la iglesia, das ánimos a otros, pero tú por dentro estás vacío. Elías estaba así. Se recostó debajo de un árbol seco, sin fuerzas, sin palabras, solo con sus pensamientos oscuros, como quizás tú por las noches. Nadie entiende, nadie imagina lo que realmente cargas, pero escucha esto, Dios sí lo ve, Dios sí lo entiende y Dios sí actúa. El Dios que no exige máscaras, Elías, no tuvo que poner cara de profeta delante de Dios, no tuvo que dar un discurso bonito, no tuvo que fingir que estaba bien, solo se quebró, y eso fue suficiente. Y entonces viene lo más hermoso. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Reyes 19:11-12. Dios no vino a Elías con espectáculo, vino con suavidad, con ternura, con un susurro, porque cuando el alma está quebrada, lo que más necesita no es ruido, es presencia, no es una voz de trueno, es un abrazo invisible que te dice, estoy aquí, siempre estuve. Dios actúa en el silencio del alma cansada. Hay momentos en la vida en que Dios no actúa con portentos. Actúa con pausas, actúa con un sueño profundo, con un plato de comida caliente, con una palabra que llega en el momento exacto. Así trató a Elías, y así te trata a ti. Cuando estás cansado de fingir, Dios no te abandona. Él no se impresiona por tus logros, ni se decepciona por tu fragilidad. Dios es experto en restaurar a los que ya no pueden seguir. Porque el susurro, Dios le habló a Elías en un susurro, porque para escuchar un susurro tienes que estar muy cerca. Y eso es lo que ocurre cuando estás en ese punto de quiebre. No es que Dios se alejó, es que se acercó tanto que ahora habla bajito. Y tú que estás aquí viendo este video, sintiendo que no puedes más, sintiendo que ya no tienes fuerzas para fingir, escucha bien esto. Dios te está susurrando ahora. Te está diciendo, no te he olvidado, no estás solo. Esto no es el final, estoy contigo, te voy a levantar. El plan escondido en tu agotamiento, Elías, pensó que todo había terminado, que su ministerio había fracasado, que su vida no tenía más sentido. Pero Dios tenía otros planes, le dio nueva dirección, le mostró que aún no estaba solo, había 7,000 más como él, y le encomendó una nueva misión que cambiaría el rumbo de su pueblo. Y si te dijera que tu momento de mayor cansancio no es una señal de fracaso, sino una transición divina, y si el agotamiento que sientes es el umbral hacia un nuevo nivel espiritual que Dios tiene para ti. A veces Dios permite que llegues al límite para que sufras una metamorfosis en lo secreto.
como la oruga que muere en el capullo para convertirse en mariposa, así muchas veces Dios te encierra en una etapa de silencio y quebranto, para después levantarte con alas de propósito. Lo que Dios está haciendo ahora contigo, si estás viendo este video, no es por casualidad. Es porque Dios quiere susurrarte como lo hizo con Elías. Quiere que sepas que Él ya preparó descanso para ti, que tu agotamiento no es un castigo, es una invitación a rendirte, a dejar de fingir, a dejar de cargar con todo. Él quiere que te recuestes en su regazo espiritual, que dejes de poner buena cara, que simplemente vengas como estás y cuando lo hagas, sentirás lo que Elías sintió: paz, dirección, propósito renovado. Una pregunta para tu alma: ¿qué pasaría si hoy dejaras de fingir? ¿Qué pasaría si te atrevieras a orar como Elías? Señor, no puedo más, haz tú lo que yo no puedo. Quizás en ese momento comenzarías a sentir el silbo apacible. Quizás hoy es el día en que Dios te da descanso, alimento espiritual, y te revela el próximo paso. Elías no fue el único que se cansó de fingir. Tampoco será el último. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por temporadas en que actuaban de frente a otros, pero se rompían en secreto. Y si eso le pasó a los profetas, ¿cómo no te pasará a ti también? Pero Dios no se aleja del quebrantado. Él se acerca y restaura. En el próximo bloque te mostraré la historia de una mujer que fingió durante años tener una vida normal, pero cuyo interior sangraba en silencio, hasta que un día tocó a Jesús. Y todo cambió. La mujer del flujo de sangre, cuando fingir ya no sirve, pero tocar a Jesús lo cambia todo. Imagínala por un momento. Una mujer entre la multitud, su rostro oculto, sus pasos débiles, aparentemente como cualquier otra, una más entre los cuerpos, que empujaban y rodeaban a Jesús, pero nadie sabía lo que ella llevaba por dentro. Durante 12 años, esa mujer vivió una doble vida. Por fuera quizás saludaba, sonreía, intentaba mantener la dignidad, pero por dentro sangraba, literal y emocionalmente. Sufría una hemorragia constante, pero también una herida invisible, la del rechazo, la soledad y la culpa. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Lucas 8:43. 12 años fingiendo que estaba bien. 12 años cargando una vergüenza que la dejaba impura ante la ley. 12 años evitando abrazos, ocultando lágrimas, escondiéndose de la vida, hasta que un día decidió que ya no fingiría más. Cuando ya no puedes seguir actuando, la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía. Y no solo habla de dinero, también había gastado su esperanza, su energía, su fe, sus ganas. ¿Te identificas? ¿Sientes que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando cada día estás más cansado por dentro? Hay un momento en la vida donde el alma ya no aguanta más espectáculo, donde necesitas algo real, una respuesta del cielo, un milagro, o ya no puedes más. Y ese fue el momento de esta mujer, el punto donde el dolor se volvió más fuerte que el miedo, donde prefirió arriesgarlo todo con tal de tocar a Jesús. El poder de un toque sincero se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:44. Fíjate en esto, no hizo una gran oración, no pronunció palabras elocuentes, no hizo una demostración de fe frente a todos, solo extendió su mano y tocó. Fue un toque silencioso, pero auténtico. Fue una fe escondida, pero intensa, y en ese instante Dios actuó. Jesús se detuvo. En medio de una multitud que lo apretaba,
él sintió que alguien lo tocó con necesidad real, una persona que ya no podía seguir fingiendo. Dios no responde a apariencias, responde a verdades. Jesús pudo haber seguido caminando, pudo haber ignorado ese toque, pero él se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y no lo hizo por curiosidad, lo hizo porque cuando dejas de fingir y te acercas a Dios como realmente estás, Él se detiene, te mira, te valida y te restaura. La mujer tuvo miedo, sabía que, según la ley, no debía estar allí, que había roto las reglas, pero también sabía que su necesidad era mayor que sus culpas, y entonces confesó. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Lucas 8:47. Ese momento fue más que un milagro físico, fue una redención emocional, espiritual, personal. Después de años siendo invisible, Jesús la hizo protagonista. Después de años fingiendo que estaba bien, pudo declarar su sanidad públicamente. Cuando tocas el corazón de Dios, hay una profundidad en esta historia que pocos entienden. Jesús no dijo, «¡Qué fe tan grande!». No dijo, «¡Qué oración tan poderosa!». Dijo algo mucho más íntimo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Lucas 8:48. Le dijo, «Hija», porque cuando estás roto, cuando ya no puedes seguir actuando, y aún así te atreves a tocar a Dios, Él no solo sana tu cuerpo, sana tu identidad. Te recuerda quién eres, te llama por tu verdadero nombre. ¿Y tú? ¿Te atreverás a tocarlo? Quizás llevas años sufriendo algo que nadie sabe. Quizás has intentado 1000 formas de curarte por ti mismo, distracciones, trabajo, entretenimiento, consejería, pero por dentro aún sangras, aún duele, aún finges. Hoy Jesús está pasando cerca de ti. Y Él no necesita que hagas un discurso espiritual, ni que te muestres fuerte. Solo quiere que extiendas tu mano, un toque sincero, una fe sencilla, un corazón quebrantado. Eso mueve el cielo. La enseñanza escondida en tu desgaste, esta mujer, nos enseña algo poderoso. Hay sufrimientos que solo se sanan cuando dejas de esconderte, cuando ya no puedes más. Cuando te caen las lágrimas y no sabes por qué. Cuando estás rodeado de gente pero te sientes solo. Sí, justo ahí. Es cuando Jesús pasa cerca y cuando extiendes tu mano, Él te mira y todo cambia. Un puente hacia tu sanidad. Hay algo que quiero decirte con toda la autoridad del Espíritu. Tú también puedes ser esa mujer. Hoy, aquí, ahora. No necesitas estar en una iglesia llena, no necesitas tener testigos. Jesús no necesita aplausos ni cámaras para actuar, solo necesita tu fe, tu toque, tu rendición. Si hoy estás cansado de fingir, toca el borde del manto. Ora desde lo profundo. Susurra aunque sea con voz débil. Jesús, ya no puedo más. Tócame tú. Y Él lo hará. Conexión con el siguiente bloque. La historia de esta mujer no es solo un milagro, es un espejo. Muchos estamos en su lugar, fingiendo estar bien, sangrando por dentro, rogando que algo cambie. Y hoy Jesús te dice, extiende tu mano, yo estoy aquí. Pero ¿sabías que hay otro personaje bíblico que también vivió una vida de apariencia, de éxito externo, mientras por dentro estaba cayendo en un pozo de desesperación? Un rey, un adorador, un hombre según el corazón de Dios, que lloró en la oscuridad porque ya no podía con su culpa. En el próximo bloque hablaremos de David y cómo Dios actuó cuando él ya no pudo fingir ser el hombre fuerte y se quebró. David, el rey que dejó de fingir y fue restaurado por la gracia. Muchos conocen a David como el gran rey de Israel,
el joven que venció a Goliat, el poeta de los Salmos, el hombre según el corazón de Dios. Pero pocos hablan de David como el hombre que cayó en lo más profundo y fingió por un tiempo que todo seguía bien. Sí, el mismo David que tocaba el arpa para calmar espíritus, que adoraba con pasión, que escribía salmos de alabanza. Ese David también escondió pecados. También se rompió por dentro. También caminó entre sombras fingiendo que todo estaba bajo control. La doble vida del alma quebrada, todo comenzó con una mala decisión. David vio a Betsabé, la deseó, la tomó, y después intentó ocultarlo. Fingió, no una vez, varias veces. Planeó, engañó, y finalmente provocó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, y aun así, por un tiempo, siguió reinando, siguió cumpliendo sus funciones. Nadie lo sabía. Pero él sí, y Dios también. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. David describe cómo su alma se deterioraba, el desgaste de fingir, la enfermedad invisible del remordimiento, el costo de aparentar. Te ha pasado. Has cometido errores y luego los has intentado ocultar con excusas, con rutinas, con sonrisas vacías. David lo hizo, y su alma se secó. Por fuera parecía que todo seguía igual, pero por dentro estaba muriendo lentamente, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32:4. Cuando vives cargando culpas ocultas, tu espíritu se marchita. El fingir es un disfraz pesado, la vida se vuelve un teatro cansado, y aunque nadie lo note, tú lo sabes, y Dios lo sabe. La confesión que rompió el velo hasta que un día David se quebró. Ya no podía más. La culpa lo consumía. El alma le pedía auxilio, y entonces escribió palabras que siglos después siguen restaurando corazones. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. ¡Qué belleza hay en esa confesión! David entendió que fingir lo estaba matando más que el mismo pecado. Y cuando se atrevió a abrir su alma, Dios no lo rechazó, lo abrazó, lo perdonó, lo restauró. Dios no cancela a los que confiesan, los transforma. Vivimos en un mundo donde al que falla se le cancela, al que tropieza se le señala, al que confiesa se le expone, pero Dios no es así. Cuando David dejó de fingir y confesó, Dios no le quitó la corona, le dio un nuevo canto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. Dios no tapa el pecado con silencio, lo cubre con gracia, y eso mismo quiere hacer contigo hoy. ¿Qué estás escondiendo? No necesitas ser un rey para saber lo que es fingir. Quizás estás viviendo con una carga secreta, un error del pasado, un hábito oculto, una herida no sanada, y cada día sonríes, trabajas, sirves. Pero por dentro algo te está consumiendo. Hoy Dios te dice, no quiero que sigas fingiendo, quiero que vengas a mí, tal como estás, con todo, con lo bueno, lo malo y lo roto, porque cuando lo haces, Él no te humilla, te limpia, te restaura, te levanta. El arte de derramar el alma. David no solo confesó, David lloró, gritó, escribió, suplicó. Y lo más hermoso es que muchos de sus salmos más profundos nacieron en esos momentos de quiebre, cuando el alma ya no puede fingir, la adoración se vuelve auténtica, la oración se vuelve urgente y la conexión con Dios se vuelve real.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:1. Ese salmo fue escrito después de su pecado con Betsabé. No fue un canto de victoria, fue un llanto de arrepentimiento. Y Dios lo escuchó y lo respondió. Tu confesión puede ser el inicio de tu libertad. Quizás estás pensando, yo no he cometido nada tan grave como David, pero no se trata de la magnitud de tu error. Se trata de la carga que llevas en silencio, de esa tristeza que ocultas, de ese desgaste interno que nadie ve, y hoy Dios te ofrece lo mismo que a David, una salida, un abrazo, un nuevo comienzo. ¿Qué pasaría si hoy te rindieras? ¿Qué pasaría si dejas de fingir? Si te arrodillas en tu habitación, cierras los ojos y dices, Padre, ya no puedo con esto, lo pongo en tus manos, te aseguro que el cielo se moverá, que sentirás paz, que como David recuperarás la alegría de tu salvación, porque eso es lo que hace Dios con los que ya no quieren fingir, los vuelve a llenar. Hemos visto a Elías en la cueva, a la mujer del flujo de sangre entre la multitud, y a David en su trono, 3 rostros, 3 etapas, 3 tipos de dolor escondido. Pero ahora quiero llevarte a un lugar especial, un momento donde Jesús mismo, el Hijo de Dios, mostró su cansancio más humano. Un momento donde ni él quiso seguir fingiendo que todo estaba bien. En el próximo bloque vamos al Getsemaní. Allí, en un jardín oscuro, Jesús lloró, sudó sangre y clamó, porque hasta él conoció el peso de una alma angustiada, y fue allí, en ese lugar, donde también Dios actuó. Getsemaní, cuando hasta Jesús dejó de fingir. A veces creemos que ser fuerte espiritualmente significa no mostrar debilidad. Pensamos que si tenemos fe, no debemos llorar, que si confiamos en Dios, no debemos tener miedo. Pero entonces llegamos a Getsemaní, y allí nos encontramos con el mismísimo Hijo de Dios, temblando de angustia. Sí, Jesús, el que sanó, el que caminó sobre el agua, el que multiplicó panes, el que resucitó muertos. Ese Jesús también se quebró. También llegó a su límite humano. También dejó de fingir que todo estaba bien. El jardín de los secretos, la noche era oscura. El ambiente tenso. Jesús sabía lo que se acercaba: traición, juicio, tortura, cruz. Y entonces se aleja con sus discípulos y les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. ¿Te das cuenta? Jesús no ocultó lo que sentía, no intentó parecer invencible frente a sus amigos. Dijo la verdad y luego fue más allá. Se apartó y oró, pero no con oraciones decoradas, sino con gritos del alma, con sudor como gotas de sangre, con total vulnerabilidad. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús no fingió, Jesús se rindió. Esta oración lo cambia todo. Jesús, el perfecto, el sin pecado, el modelo, también se sintió abrumado, también le pidió al Padre una salida, también se sintió solo, angustiado al borde, pero no huyó, no se escondió, fue honesto, se quebró delante de Dios. Y eso nos enseña algo muy profundo. No es falta de fe sentir miedo. No es debilidad llorar. No es pecado pedir ayuda. ¿Cuántas veces tú has estado en tu Getsemaní? Ese lugar donde la noche parece eterna, donde los amigos duermen cuando más los necesitas. Ese lugar donde el alma se desgarra, donde no entiendes lo que está pasando, donde solo puedes decir, Padre, si puedes, líbrame de esto. Ese momento en el que lo único que puedes hacer es caer de rodillas y rendirte. Jesús pasó por ahí. Y si Él pasó por ahí, entonces tú también puedes pasar. Sin vergüenza, sin fingir,
sin máscaras. El valor de la rendición sincera a Jesús. No se limitó a orar una vez, oró 3 veces, cada vez diciendo lo mismo, cada vez regresando a sus discípulos y encontrándolos dormidos, cada vez más solo y más rendido. Y vino otra vez y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mateo 26:44. Eso nos revela que no hay oración repetida cuando el corazón está genuino, que no hay cansancio espiritual que Dios no entienda. Cuando fingir ya no es opción, Jesús no disimuló su tristeza. No se mostró como el héroe sin lágrimas. Se presentó ante el Padre tal como estaba, y al hacerlo, Dios envió un ángel para fortalecerlo. Lucas 22:43. ¿Lo ves? El cielo respondió. No le quitó la cruz, pero le dio fuerzas para cargarla, porque a veces Dios no quita el problema, pero siempre envía lo necesario para que no te derrumbes. ¿Y tú? ¿Has orado como Jesús oró? Muchos oran para impresionar, para cumplir. Pero cuando estás en Getsemaní, tu oración cambia, se vuelve real, cruda, dolorosa. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere de ti, no palabras bonitas, no frases aprendidas. Quiere tu alma desnuda, tu corazón abierto, tu miedo confesado, tu rendición auténtica. Las lágrimas que el cielo honra a Jesús lloró. Jesús sudó sangre. Jesús cayó con el rostro en tierra, y fue en esa posición de humillación total, donde el plan de salvación se selló. Fue en su momento más débil que Jesús fue más fuerte. ¿Te das cuenta? La victoria más grande del universo comenzó con una oración angustiada en un jardín oscuro. Tu Getsemaní no es el final si hoy estás en tu Getsemaní, con la tristeza hasta los huesos, con el alma desgarrada, con la noche encima. No estás solo. Jesús estuvo allí antes que tú, y Él salió de ese lugar fortalecido para enfrentar lo que venía. Y tú también puedes, porque Dios no actúa cuando finges que estás bien. Dios actúa cuando te postras y dices, Padre, ya no puedo más. Haz tú tu voluntad. Getsemaní fue la antesala del Calvario. Fue el momento donde Jesús dejó de fingir fortaleza para mostrar que la verdadera fuerza viene de rendirse. Ahora quiero llevarte a otro escenario, el camino a Emaús, un momento donde 2 hombres fingían tener todo bajo control, pero por dentro estaban devastados. Y de pronto, Jesús caminó con ellos, y todo cambió. En el próximo bloque verás cómo Jesús se acerca a los corazones cansados de aparentar, y cómo una conversación común puede esconder una revelación divina, que puedes venir 1, 2, 100 veces, y Dios te escucha, Dios te sostiene. Camino a Emaús. Cuando Jesús camina contigo, aunque no lo veas, imagina el cuadro. 2 hombres caminando por un sendero polvoriento, sus rostros apagados, sus pasos lentos, sus palabras cargadas de decepción. Van rumbo a Emaús, una aldea sin gloria, escapando de una Jerusalén donde sus esperanzas murieron. Van con el corazón roto, pero fingiendo que la vida sigue. Porque así es el alma humana. Aunque algo dentro de ti esté destruido, igual sigues caminando, igual vas al trabajo, igual cumples con tus deberes, pero por dentro solo Dios sabe lo que estás sintiendo, y entonces ocurre algo misterioso. Sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15. Jesús resucitado, el Cristo glorioso, está caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Cuando el dolor nubla la visión, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24:16. Esto es profundamente revelador. Jesús estaba allí, caminando junto a ellos.
escuchando su conversación, pero el dolor de su corazón les impedía verlo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Dices, ¿dónde está Dios? No lo siento, no lo veo. Y Él, en silencio, está caminando contigo. No lo reconoces. Pero Él no se ha ido, no lo sientes, pero Él sigue a tu lado. La conversación que lo cambió todo Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:17 es una pregunta divina, porque no busca información, busca despertar su alma. Y Cleofás responde con una mezcla de sarcasmo y tristeza. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas 24:18. ¿Lo ves? Jesús, el protagonista del evento, está siendo cuestionado por los mismos que lo están buscando. Eso también te pasa a ti. Cuestionas a Dios, lo interpelas, le reclamas, y Él ya está ahí, escuchándote, amándote, acompañándote, aunque no te des cuenta. El dolor de una fe decepcionada. Los discípulos de Emaús resumen su angustia con una frase que muchos de nosotros hemos dicho en silencio, pero nosotros esperábamos. Lucas 24:21. Esperábamos. Esperaban que Jesús los salvara. Esperaban un reino, esperaban un milagro, esperaban, pero la realidad los golpeó distinto, y ahora, decepcionados, caminaron rumbo a ninguna parte, a una aldea sin promesas, a un destino sin visión. Así somos cuando la fe se quiebra. Nos convertimos en peregrinos de la rutina, seguimos caminando, pero sin fuego en el pecho. Jesús les explica las Escrituras en medio de esa tristeza. Jesús no los reprende, no les grita, no les echa en cara su falta de fe, les enseña, les acompaña. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27, Jesús les da una lección divina sin revelar su rostro. Porque a veces Dios no se presenta con un milagro inmediato, sino con una palabra que enciende el alma. El fuego que vuelve a nacer llegan a Emaús. Jesús hace como que sigue de largo. Pero ellos, tocados por esa conversación, le ruegan que se quede. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Lucas 24:29. Jesús acepta, entra, se sienta, toma el pan, lo parte, lo bendice, y en ese gesto cotidiano sus ojos se abren. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24:31. Era él, todo este tiempo había sido él. Y entonces dicen una frase que estremece el alma. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Dios actúa mientras caminas. Esta historia nos revela una verdad poderosa. Jesús camina contigo aun cuando tú no lo reconoces. Él te habla en medio de tus pensamientos confusos. Te acompaña cuando nadie más lo hace. Te enseña cuando crees que no hay más que aprender. Y justo cuando dejas de fingir que todo está bajo control, cuando le dices, quédate conmigo, Él se revela y lo cambia todo. No finjas más. Él ya está contigo. Tú que estás viendo este video, estás en tu camino a Emaús, huyendo de lo que perdiste, caminando con tristeza, intentando aparentar normalidad mientras tu alma se derrumba. Hoy Jesús quiere caminar contigo, pero no solo como un forastero. Quiere quedarse, quiere partir el pan contigo, quiere encender tu corazón otra vez. Hemos caminado con Elías, con la mujer del flujo, con David, con Jesús en Getsemaní, y ahora con los discípulos de Emaús. Cada historia nos muestra que cuando ya no puedes fingir, cuando la tristeza
te supera, cuando la fe se debilita, Dios no te abandona, Él actúa, Él se revela. En el próximo bloque veremos cómo Pedro, el líder fuerte, el impulsivo, el que prometió nunca fallar, también se quebró, también fingió, también cayó. Pero Jesús lo buscó, lo restauró y lo levantó. Prepárate, porque la historia de Pedro puede ser también la tuya. Pedro, el fuerte que cayó, y el maestro que lo restauró, alguna vez prometiste que no ibas a fallar. ¿Y fallaste? ¿Has sentido esa mezcla de vergüenza, dolor y frustración por no haber sido la persona que dijiste que ibas a ser? Entonces, le pareces a Pedro, el discípulo apasionado, el que decía, aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré. El que sacó su espada en el huerto, el que caminó sobre el agua, el que fue parte del círculo íntimo de Jesús, el fuerte, el líder, el que tenía que sostener a los demás, pero también el que negó a Jesús 3 veces. El peso de una caída inesperada. Pedro no era un traidor, no era un cobarde, solo era humano. Cuando Jesús fue arrestado, el miedo lo desbordó. La presión lo rompió, y frente a la mirada de los hombres, negó conocer al Maestro. Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Lucas 22:60. Ese sonido lo atravesó por dentro, el gallo cantando, y luego los ojos de Jesús. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. Esa mirada lo dijo todo. No fue una mirada de condena, fue una mirada de amor, de verdad, de dolor compartido. Una mirada que decía, Pedro, sé que me fallaste, y aún así te amo. El quebranto que ya no puede ocultarse, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. ¿Te imaginas ese llanto? Un hombre que siempre fue fuerte, que era ejemplo para los demás, que todos miraban con admiración, ahora está roto, solo, avergonzado, llorando como un niño, porque la culpa, la decepción, la traición, le rompieron el alma, y allí, fuera de escena, Pedro entró en una cueva interna, un silencio, un exilio, un cansancio que solo el que ha fallado profundamente puede entender. Cuando ya no puedes fingir ser fuerte, Pedro sabía que no podía mirar a los demás a la cara, mucho menos a Jesús. Sabía que no podía seguir siendo el líder, porque, por dentro, se sentía un fraude, y quizás tú también has estado ahí, sosteniendo a tu familia, animando a otros, cumpliendo con lo que se espera de ti, pero sabiendo que tú también estás roto por dentro. Tal vez nadie lo sabe, tal vez sonríes, sirves, trabajas, aparentas, pero por dentro lloras como Pedro. El amor que va a buscarte, lo que viene a continuación, es una de las escenas más hermosas de todo el Evangelio. Jesús resucita, vuelve a la vida, derrota a la muerte, y entre todas las cosas urgentes del universo, manda un mensaje especial. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, Marcos 16:7, y a Pedro. No fue casual, no fue genérico. Jesús sabía que Pedro se sentía fuera. Sabía que Pedro había dejado de creer en sí mismo, y por eso lo llama por nombre, lo incluye, lo persigue, porque Dios no cancela a los que caen. Dios no borra a los que fallan, Dios restaura a los que se rinden. La conversación más sanadora más adelante, en las orillas del lago, Jesús aparece. Y allí, frente al mar, en un desayuno íntimo, ocurre el encuentro más esperado. Jesús no le reclama, no le echa en cara su traición, le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. No una vez, 3 veces, igual que las 3 negaciones, no para humillarlo, sino para sanarlo. Cada afirmación de Pedro era una cicatriz cerrándose. Cada sí, Señor, tú sabes que te amo,
era una piedra siendo removida de su pecho. Jesús no busca perfección, busca corazones dispuestos. Jesús no le dijo, ¿lo harás mejor la próxima vez? ¿Prometes no fallar otra vez? ¿Cuánto sabes de teología? Solo le preguntó, ¿me amas? Porque al final, eso es lo único que Jesús quiere, no una fe impecable, no una hoja de vida espiritual perfecta, solo un corazón sincero, un amor real, una entrega quebrantada. Restauración total después de cada respuesta de Pedro, Jesús le da una nueva misión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Jesús no solo lo perdona, lo restituye, le devuelve su lugar, su propósito, su llamado, y aquel que lloró amargamente, aquel que quiso desaparecer, aquel que no pudo fingir más, se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Tú también puedes volver hoy, quiero hablarte a ti, que te sientes lejos, que has fallado, que estás cansado de sostener una imagen que ya no refleja tu interior. Dios no te rechaza, Dios te está llamando, Dios te dice, ¿me amas? Y si tu respuesta, aunque débil, es sincera, prepárate, porque Él te va a restaurar. Pedro nos demuestra que no se trata de cuánto caes, sino de si estás dispuesto a dejar de fingir y volver. Y ahora quiero llevarte a una escena que marca un antes y un después para miles de corazones. El momento en que un hijo cansado de vivir lejos vuelve a casa y el padre corre a su encuentro. Sí, en el próximo bloque hablaremos del hijo pródigo y de cómo Dios actúa cuando el que se fue por fin deja de fingir que es feliz sin él. El hijo pródigo, cuando fingir libertad te deja vacío, pero volver al Padre lo cambia todo. Hay una parábola que atraviesa el alma como ninguna otra, una historia que nos representa a todos en algún momento de la vida. La historia de un hijo que se cansó de aparentar que era feliz lejos del Padre y decidió volver. Jesús la contó sabiendo que millones se verían reflejados, porque todos alguna vez nos hemos alejado. Todos alguna vez hemos fingido que todo iba bien, mientras por dentro nos moríamos lentamente. El comienzo de la independencia. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lucas 15:12. Con esta frase comienza la tragedia. Un joven decide vivir por su cuenta, pide su herencia, toma su camino, se aleja, y todo parece ir bien: libertad, autonomía, diversión, éxito aparente, pero en el fondo comienza la caída. Porque alejarse del Padre siempre se siente bien al principio, pero vacío al final. La ilusión de una vida perfecta, el hijo pródigo vive su mejor vida, rodeado de placeres, disfrazando el vacío con risas, fingiendo que su elección fue la mejor decisión. ¿Te suena familiar? A veces tomamos decisiones que nos alejan de Dios, creyendo que nos llevarán a la plenitud, pero tarde o temprano, la fiesta se apaga, los amigos desaparecen, el ruido se calla, y entonces enfrentamos el eco de nuestra soledad, el momento en que la vida golpea y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lucas 15:14. La escasez revela verdades. Cuando todo se acaba, queda solo lo que eres por dentro, y el joven se encuentra alimentando cerdos, un trabajo impuro, indigno, vergonzoso para un judío, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas 15:16. Nadie. Ese es el punto más bajo, de la riqueza a la miseria, de los banquetes a la comida de animales, del orgullo a la humillación, y todo por haber creído que podía ser feliz lejos del Padre. Todo por haber fingido por tanto tiempo que lo tenía todo bajo control. El despertar de la verdad y volviendo en sí. Lucas 15:17. Qué frase tan poderosa. Volver en sí, despertar, romper el hechizo.
darse cuenta de que el camino que parecía libertad era una trampa. El hijo recuerda lo que tenía, la paz que había en casa, la dignidad de ser hijo, y entonces toma una decisión: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. No lo hace desde la arrogancia, no lo hace para recuperar privilegios, lo hace desde la humildad, desde la rendición, desde la necesidad. El camino de regreso, imagínalo, caminando, sucia su ropa, flaco, desgastado, humillado, repasando en su mente las palabras que va a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cada paso es un acto de fe, cada metro que recorre es un susurro de esperanza. Ya no finge, ahora solo quiere volver, el padre que corre, y entonces ocurre el milagro. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. Lucas 15:20. El padre corrió. En la cultura judía, un padre anciano no corría. Era indigno, era impropio, era una vergüenza. Pero el amor de este padre rompe reglas. Corre hacia el hijo que apesta a fracaso, que regresa en harapos, que no tiene nada que ofrecer. Y antes de que diga nada, el padre lo abraza, lo besa y lo restaura. Dios no espera perfección, espera verdad. El hijo tenía un discurso preparado, pero el padre lo interrumpe con amor. No lo deja terminar, porque lo único que necesitaba era verlo volver. Traed el mejor vestido, poned un anillo en su mano, matad el becerro gordo. Lucas 15:22-23. ¿Te das cuenta? No lo regaña, no le echa en cara sus errores, lo viste, lo honra, lo celebra, porque el corazón del Padre no busca castigar, busca abrazar. Volver a casa tú también puedes volver. Hoy, ahora. No importa cuánto tiempo hayas fingido, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán sucio estés por dentro, Dios te está esperando, no con un juicio, con una fiesta, con un abrazo, con lágrimas en los ojos, corriendo hacia ti. Una pregunta clave: ¿hasta cuándo vas a fingir que puedes solo? ¿Hasta cuándo vas a seguir alimentándote de algarrobas emocionales? Relaciones vacías, éxitos sin paz, rutinas sin sentido. Hoy puedes levantarte, hoy puedes decir: me levantaré e iré a mi Padre. Y el cielo entero celebrará. El Hijo pródigo nos muestra el poder de dejar de aparentar, de reconocer que lejos del Padre no hay plenitud, de rendirse y volver, sabiendo que el amor de Dios es más grande que nuestros errores. Pero ahora quiero llevarte a un escenario distinto, no un hijo que se fue, sino un hombre despreciado por todos, que fingía tenerlo todo con su dinero, pero por dentro anhelaba ser visto, ser amado, ser transformado. En el próximo bloque hablaremos de Zaqueo y de cómo Jesús lo miró cuando todos lo ignoraban. Zaqueo, cuando aparentas tenerlo todo, pero solo quieres ser visto. Zaqueo era un hombre pequeño, no solo en estatura, sino también en lo que respecta a cómo lo veía la gente. Recaudador de impuestos, colaborador del Imperio Romano, rico, sí, pero profundamente solo. Había construido una vida de apariencias, una casa que impresionaba, cuentas llenas de dinero, ropas finas, pero nadie lo amaba, nadie lo respetaba. Era una figura pública, sí, pero cargaba consigo el desprecio de todos. En el fondo, era un alma herida disfrazada de éxito. Fingía estar bien, fingía que nada le faltaba, fingía no necesitar de nadie. Pero por dentro, Zaqueo sabía que algo en su vida no tenía sentido. Su riqueza no llenaba su vacío, su poder no calmaba su corazón. Lo tenía todo, pero seguía sintiéndose perdido, seguía sintiéndose vacío. Y entonces escuchó que Jesús pasaba por la ciudad. No podía acercarse, no solo porque era bajo de estatura, sino porque su nombre estaba manchado. La gente no lo dejaría pasar. Pero eso no lo detuvo. Subió a un árbol, un gesto casi infantil, casi ridículo.
un hombre rico trepando como un niño. ¿Por qué lo hizo? Porque por fin se había cansado de fingir, porque sabía que, si no se salía de su papel de hombre exitoso, Jesús nunca lo vería, porque dentro de ese cuerpo adulto aún vivía un niño que solo quería que alguien lo viera, alguien que supiera que detrás de la imagen de triunfo vivía una tristeza sin nombre. Y lo extraordinario es que Jesús lo vio. En medio de la multitud, entre todos los rostros que lo rodeaban, Jesús detuvo sus pasos, alzó la mirada y lo llamó por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no lo evitó, no le pidió que se limpiara primero, no lo señaló por su pasado, simplemente lo llamó. Porque Jesús sabía lo que nadie más sabía, que ese hombre, a pesar de su fachada de poder y riqueza, estaba desesperado por ser amado, por ser restaurado, por ser perdonado. Y Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. En ese momento las máscaras se rompieron, el impostor quedó atrás, el cobrador se volvió hijo, el hombre rico se volvió pequeño ante el amor de Dios. La multitud murmuraba, ¿cómo podía Jesús ir a hospedarse con un pecador así? Pero Jesús no vino a buscar a los que están bien, vino por los enfermos, por los quebrantados, por los que ya no pueden sostener sus fachadas. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo Jesús, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso incluye a Zaqueo. Eso te incluye a ti. Tal vez tú también has estado trepado en tu propio árbol, observando desde lejos, fingiendo que no te importa, que no necesitas nada. Pero tu corazón sabe la verdad. Sabes que necesitas algo más. Sabes que estás cansado de sostener una imagen. Sabes que hay un niño dentro de ti que solo quiere ser visto, abrazado, invitado a bajar. Jesús te está mirando hoy. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas personas hayan murmurado sobre ti. Él te llama por tu nombre. Él quiere entrar en tu casa, no cuando esté perfecta, no cuando todo esté limpio, sino ahora, como está. Porque lo que Él quiere no es tu perfección, es tu corazón. Zaqueo no volvió a ser el mismo. Ese encuentro lo transformó, entregó lo que tenía, reparó sus errores. Pero todo eso fue fruto del amor recibido, no una condición para merecerlo. Y lo mismo puede pasarte a ti. Si hoy dejas de esconderte, si hoy dejas de mirar desde las ramas, si hoy decides bajar, Jesús ya te vio, ya te llamó, ya te dijo que quiere habitar en tu vida. Zaqueo es el reflejo de tantos que se escudan en su imagen, en sus posesiones, en sus títulos, pero que por dentro anhelan algo que el mundo no puede dar, ser vistos y amados de verdad. Ahora quiero que caminemos hacia una escena donde la vergüenza ya no puede ocultarse. Una mujer ha sido sorprendida en su peor momento, acusada, expuesta, señalada por todos, y aún así encontrará en los ojos de Jesús lo que nadie le había ofrecido: misericordia. En el próximo bloque verás cómo actúa Dios cuando todo el mundo te quiere apedrear. Pero Él decide levantarte. La mujer sorprendida en adulterio. Cuando todos quieren condenarte, pero Dios decide levantarte, la escena es brutal. Una mujer es arrastrada a plena luz del día, su cuerpo cubierto a medias, su rostro inclinado por la vergüenza. No le dieron tiempo ni de arreglarse. Fue sorprendida en el acto mismo del pecado. Y la lanzaron delante de todos, delante del templo, delante del pueblo, delante de Jesús, no con intención de restaurarla, no con esperanza de que cambiara, sino para condenarla, para usarla, para exponerla. No era más que un instrumento para atrapar a Jesús, para probarlo, para hacerlo caer en una trampa legal y religiosa. Pero allí estaba ella, con el alma desnuda, con el juicio colgando sobre su cabeza. Los fariseos gritaban, la gente murmuraba.
Las piedras ya pesaban en las manos de los acusadores, y ella, callada, rota, humillada, aterrada. Esta no es una historia solo de una mujer atrapada. Esta es una historia sobre todos nosotros. Porque todos, en algún momento, hemos sido sorprendidos en nuestra fragilidad, en nuestro pecado, en nuestra vergüenza, tal vez no ante una multitud, pero sí ante nuestra conciencia, ante nuestros hijos, ante Dios, y el dolor de esa exposición es indescriptible. No hay peor peso que el de la culpa descubierta. No hay peor silencio que el de una multitud esperando que seas destruido. Y sin embargo, en medio de esa escena tensa, Jesús hace algo inesperado. Se inclina, no habla, no grita, no reacciona, solo escribe en el suelo. Los religiosos insisten, la presionan. La ley dice que debe morir. ¿Y tú qué dices?, preguntan. Jesús se incorpora, los mira y pronuncia una frase que retumba en la eternidad. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y luego vuelve a inclinarse. No dijo que el pecado no importaba. No defendió lo indefendible. No negó la gravedad de la situación. Pero cambió el foco, porque Jesús no vino a aplastar a los culpables, sino a revelar que todos estamos en la misma condición. Y uno a uno, los acusadores se fueron, empezando por los más viejos, porque los que más han vivido, más pecados han escondido, y allí quedó ella, sola, temblando, sin piedras, sin acusadores, pero aún rota. Entonces Jesús se incorporó de nuevo, y la miró. Esa mirada lo cambió todo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor, respondió ella, y entonces escuchó lo que nunca imaginó escuchar: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Esta frase no es una simple absolución, es un acto de restauración. Jesús no minimiza el pecado, pero exalta la misericordia. No le dice, eres inocente, sino, te doy una nueva oportunidad. No le dice, no, pasó nada, sino, lo que pasó no define tu futuro. Dios actúa así cuando estás cansado de fingir que todo está bien y de repente tu verdad sale a la luz. Él no viene con piedras, viene con compasión. Él no viene con gritos, viene con silencio lleno de poder. Él no te deja donde caíste, te levanta, te limpia, te habla como nadie te habló antes, te devuelve el nombre, te devuelve la dignidad. Hoy quizá tú eres esa mujer, tal vez no en adulterio, pero sí con una vida secreta, con una tristeza escondida, con un error que no has podido olvidar, y sientes que todos te apuntan con el dedo, que todos esperan verte caer, y ya no puedes más, ya no puedes seguir aparentando que todo va bien. Jesús hoy te mira a los ojos, te ve como nadie más, no como una historia perdida, sino como una vida redimida, y te dice, yo no te condeno, vuelve a empezar, camina distinto, no peques más. No hay condenación para los que vienen a Jesús con el alma rota, solo hay gracia, solo hay verdad, solo hay esperanza. No es tarde, no estás sola. Él está escribiendo algo nuevo en el suelo de tu historia, algo que los demás no pueden leer. Algo que solo tú y Él van a entender, algo que marcará un antes y un después en tu vida. Muchos viven con miedo a que se sepa lo que han hecho. Pero hay algo más liberador que ocultar, confesar, rendir, dejar de fingir. Cuando lo haces, el cielo se abre y el Salvador se pone de pie, no para acusarte, sino para cubrirte con su amor. Jesús no le dio un sermón a aquella mujer, le dio una segunda oportunidad. Y eso es lo que te ofrece hoy también a ti. Tal vez has estado rodeado de voces que te hacen sentir culpable. Tal vez tú mismo te has convertido en tu peor juez. Pero hoy Jesús quiere que escuches solo una voz, la suya. Y esa voz no te condena, te llama, te perdona,
te sana y te envía a vivir una vida sin máscaras, una vida sin piedras, una vida llena de verdad. En el próximo bloque vamos a encontrarnos con un hombre que vivía entre tumbas, lleno de cadenas, gritando, en la oscuridad, poseído por fuerzas que lo habían aislado del mundo. Pero cuando Jesús puso un pie en su territorio, todo cambió. Prepárate para conocer cómo actúa Dios cuando incluso tú has dejado de creer que puedes ser libre. Porque lo que vas a descubrir es que no hay cueva tan profunda, ni tormento tan oscuro del que Jesús no pueda rescatarte. El endemoniado Gadareno, cuando hasta tú crees que no hay salida, pero Jesús cruza el mar por ti. Hay momentos en la vida en los que ni siquiera tú crees que puedes cambiar. Te convences de que eres así, de que ya no hay esperanza, de que tu historia está demasiado rota para ser restaurada. Es un silencio oscuro, una resignación interior. Finges que te basta sobrevivir, que ya no duele, que lo aceptaste. Pero lo cierto es que ya no esperas nada. Así vivía el hombre de Gadara, aislado, desnudo, violento, fuera de control, sin nombre, sin hogar, sin paz. No dormía en una casa, sino entre las tumbas. No hablaba, gritaba, no se relacionaba, se cortaba. Era, para la ciudad, un problema, un miedo, un caso perdido. Y sin embargo, Jesús cruzó el mar solo para llegar a él. El capítulo de Marcos 5 nos muestra que Jesús dejó la multitud, atravesó una tormenta, calmó los vientos, en todo para encontrarse con un solo hombre, un hombre que ya había dejado de fingir, porque ya no había nada que ocultar. Su condición era evidente. No había reputación que salvar, no había máscara que sostener. Era el retrato puro de la desesperación humana, y justo por eso Jesús fue hacia él. Porque cuando todo lo demás cae, cuando las cadenas no sirven, cuando ya no quedan fuerzas, allí comienza la obra del Salvador. Tan pronto como Jesús pone un pie en la región, el hombre corre hacia él. No con una fe clara, no con palabras bonitas, sino con gritos, con una tormenta interna. Y aún así, Jesús no se aleja, no se intimida, no se espanta. Jesús se queda. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, le grita el Espíritu dentro del hombre, porque incluso los demonios saben quién es Él, porque incluso en la oscuridad más espesa, la presencia de Jesús impone respeto. La conversación es extraña, dolorosa, dura, porque el hombre está fragmentado, no sabe quién es. Cuando Jesús le pregunta su nombre, no responde con su identidad, sino con su condición, legión. Porque somos muchos. Ese es el drama de tantos hoy. Personas que ya no saben quiénes son, solo lo que llevan dentro. Personas que se definen por su dolor, por su pecado, por su historia, por sus heridas. Pero Jesús no se detiene en eso. Él ve más allá. Ve al hombre antes del trauma, al hijo antes del caos, al alma que aún respira dentro de la cueva. Y entonces da una orden, una sola palabra que desata la guerra espiritual. Sal de este hombre, espíritu inmundo. El relato se vuelve tenso. Los demonios ruegan, no quieren ser enviados lejos, piden entrar en los cerdos. Jesús lo permite. Y más de 2000 cerdos se precipitan por el despeñadero y se ahogan. La región entera queda conmocionada. Pero en medio de esa conmoción hay una escena que estremece. El hombre, antes poseído, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Un milagro completo, una restauración total. De la locura a la cordura, de las cadenas a la libertad, de las tumbas a la vida, nadie lo reconocía. Porque cuando Jesús te libera, te transforma de tal manera que hasta quienes te conocían dudan de que seas el mismo. El pueblo, en lugar de alegrarse, siente miedo.
Le piden a Jesús que se vaya, porque el cambio verdadero a veces incomoda, porque la libertad espiritual desafía lo establecido, y mientras Jesús se prepara para irse, el hombre liberado hace una petición profunda. Maestro, déjame ir contigo. Quería seguir a Jesús, quería ser discípulo, quería alejarse de donde todo le recordaba su pasado. Pero Jesús le da una misión diferente. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre obedeció. Se convirtió en misionero, en testigo, en voz de esperanza. El que antes no podía hablar sin gritar, ahora hablaba de gracia. El que vivía entre muertos, ahora anunciaba vida. El que estaba poseído por legiones, ahora estaba habitado por paz. Este pasaje nos enseña que no hay cadena que Jesús no pueda romper. No hay tormento tan oscuro que Él no pueda iluminar. No hay historia tan rota que Él no pueda redimir. Y sobre todo, que tú importas tanto, que Él es capaz de cruzar un mar entero solo para encontrarte. A veces sientes que ya no hay salida, que tu vida está demasiado lejos de Dios, que ya nadie te ve, que ni siquiera tú puedes verte libre. Pero Jesús sí te ve, y Él no necesita que llegues a Él limpio, solo que te acerques como estás, con tus gritos, con tu confusión, con tu dolor. Porque si lo haces, Él hará lo mismo que hizo con el Gadareno, quedarse, ordenar, liberar, restaurar y enviarte de vuelta con propósito. No estás tan lejos, no estás tan perdido, no estás tan atrapado como para que el amor de Dios no te alcance. Deja que Jesús cruce el mar de tus pensamientos oscuros. Deja que Él se acerque a tu tierra de ruinas. Deja que su voz entre en tus cavernas internas, porque lo que Él quiere no es condenarte, sino devolverte el juicio, la paz, la vida. Si hoy estás en un lugar que parece sin retorno, recuerda esto: Jesús ya puso el pie en tu orilla, y eso lo cambia todo. En el próximo bloque conocerás a un hombre que cargaba una enfermedad hacía 38 años. Estaba postrado, abandonado, y había perdido toda expectativa de cambio. Su historia revela cómo actúa Dios cuando ya no esperas nada, cuando el tiempo ha apagado la fe y cuando te has resignado a una vida sin milagros. Pero cuando Jesús se acerca, hasta lo imposible vuelve a respirar. El paralítico de Betesda, cuando ya no esperas nada, pero Jesús se acerca a ti 38 años. Esa fue la cifra. 38 años de inmovilidad, de impotencia, de ver pasar la vida desde el mismo rincón. 38 años en 1901, el mismo lugar, junto al estanque de Betesda, esperando una oportunidad, una ayuda, un milagro. 38 años observando cómo otros llegaban después, pero sanaban antes. 38 años de ver cómo la esperanza se oxidaba, cómo los días se volvían repetidos, cómo la vida se convertía en espera interminable. Y sin embargo, cada día volvía a ese lugar, tal vez por costumbre, tal vez por no tener otro destino, tal vez porque en el fondo, muy en el fondo, una mínima chispa aún ardía. Betesda era un estanque rodeado de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, todos reunidos bajo el mismo techo de necesidad. Según la tradición, un ángel descendía en ciertos momentos y agitaba las aguas. El primero en meterse era sanado. El resto tenía que esperar otra vez. Era una carrera de desesperados, una competencia de dolor. Y el paralítico, sin nadie que lo ayudara, sin fuerza propia, siempre quedaba fuera. Lo más cruel de su situación no era solo su parálisis física, sino la emocional, porque con el paso del tiempo, el alma también se paraliza. Dejas de soñar, dejas de pedir, dejas de creer. Pero ese día algo cambió, sin previo aviso, sin ángeles, sin aguas agitadas, sin señales del cielo. Solo un hombre que se acercó, un desconocido, que le hizo una pregunta extraña.
¿Quieres ser sano? La pregunta parecía innecesaria. ¿Cómo no iba a querer ser sano alguien que llevaba casi 4 décadas postrado? Pero Jesús no preguntaba por el cuerpo, sino por el corazón. Porque, a veces, después de tanto tiempo en el dolor, el alma se acostumbra. La resignación se disfraza de aceptación. El dolor se vuelve parte de la identidad. El hombre no respondió sí, solo explicó por qué no podía. No tengo quien me meta en el estanque. Siempre alguien llega antes. La excusa, el argumento, la historia repetida. Jesús no lo juzga, no lo sermonea, no le reprocha su pasividad. Simplemente dice, levántate, toma tu lecho y anda. 3 órdenes que cambian la vida. Levántate, desafía la realidad impuesta. Toma tu lecho, no dejes huellas del pasado. Anda, empieza a caminar hacia un futuro diferente. Y al instante, el hombre fue sano. Después de 38 años, bastó una palabra. No hubo agua movida, no hubo ángeles descendiendo. Solo Jesús, solo su voz, solo su presencia. Esta historia es para los que han perdido la fe, para los que llevan años en la misma lucha, para los que ya ni oran, solo sobreviven, para los que se acostumbraron a no esperar nada, para no sufrir más. Jesús no se acerca solo a los que creen con fuerza, también busca a los que están agotados, a los que se quedaron sin fuerzas, a los que no tienen a nadie que los meta al agua, porque cuando Él llega ya no necesitas intermediarios. Ya no necesitas condiciones, ya no necesitas ser el primero, solo necesitas escucharlo y obedecer. Tal vez tú te identificas con ese hombre. Llevas años atado a algo, un hábito, un miedo, una herida, una enfermedad, y ya ni esperas ser libre. Aprendiste a vivir con eso, a moverte en tu limitación, a fingir que todo está bien. Pero por dentro sueñas con caminar, sueñas con levantarte, sueñas con un día diferente. Hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Y no lo hace por formalidad, lo hace porque si aún hay una mínima respuesta en tu alma, Él la tomará y hará algo nuevo. Levántate, aunque no sientas fuerzas. Toma tu lecho, aunque te parezca imposible. Anda, aunque no sepas hacia dónde, porque si lo haces, descubrirás que Jesús ya está a tu lado, que no necesitas que las aguas se muevan, porque Él es el agua viva, Él es el milagro, Él es la mano que levanta a los postrados. 38 años pueden parecer una eternidad, pero para Dios no hay tiempo perdido. Él puede restaurar décadas en un instante. Él puede hacer en un minuto lo que tú has esperado toda una vida. No estás olvidado, no estás solo, no estás condenado a vivir para siempre en la orilla. Jesús ha llegado y te llama por tu nombre. En el próximo bloque presenciaremos el poder de la oración sincera de un hombre anónimo. Un ciego que, a pesar del ruido de las voces que querían silenciarlo, gritó más fuerte. Su historia muestra cómo actúa Dios cuando decides dejar de callar tu necesidad. Porque a veces el milagro viene cuando te atreves a levantar la voz, aunque todos te pidan que te calles. Bartimeo, cuando dejas de callar y gritas por tu milagro, estabas sentado junto al camino, no en el centro, no entre los importantes, no entre los que eran vistos. Allí, al margen, como muchos viven hoy, a la orilla de todo, a la orilla de la fe, de la familia, de la esperanza, ciego pero no sordo, y eso marcó la diferencia, porque aunque sus ojos no veían, su corazón sí escuchaba, escuchó pasos, escuchó rumores, escuchó un nombre, Jesús de Nazaret. Y algo dentro de él despertó, algo que el tiempo no pudo apagar, algo que ni la ceguera, ni la pobreza, ni el rechazo lograron silenciar: su fe. Bartimeo no sabía cómo era el rostro de Jesús, no había visto ninguno de sus milagros,
Pero había oído hablar de él, y eso bastó. Cuando supo que estaba cerca, no se quedó esperando, no se resignó a su lugar de mendigo, no fingió que no le importaba. Gritó: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». No gritó con elegancia, no gritó con diplomacia, gritó con desesperación, gritó como quien sabe que es ahora o nunca, gritó como quien lleva años esperando, soñando, sufriendo, gritó con todo lo que tenía. Y ese grito lo cambió todo, porque no todos gritan, muchos se callan, por vergüenza, por cansancio, por costumbre, por miedo. Muchos han aprendido a sobrevivir en silencio, a pedir poco, a esperar menos, pero Bartimeo nos enseña que hay momentos en los que no puedes darte el lujo de callar, momentos en los que si no alzas la voz, te quedas sin milagro. Y como suele pasar, cuando alguien rompe el silencio, siempre aparecen los que quieren apagarlo. «Cállate», le decían, «no molestes, no hagas escándalo, no seas imprudente». Pero él gritaba aún más: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí», porque cuando sabes que Jesús está pasando, el qué dirán ya no importa. Entonces Jesús se detuvo. Esas tres palabras son una revolución. Jesús se detuvo, entre la multitud, entre los aplausos, entre los que lo rodeaban. Se detuvo por un hombre sin nombre, sin influencia, sin prestigio. Se detuvo por un grito, por una fe que no se dejó silenciar, y mandó a llamarlo. Ahora los que antes lo querían callar le dicen: «Ten confianza, levántate, te llama», porque cuando Jesús te señala, todo cambia, porque la gracia no consulta el historial de errores antes de invitarte. Bartimeo se puso de pie de un salto, dejó su capa, eso que lo cubría, que lo identificaba como ciego, como mendigo, la dejó atrás. Porque cuando Jesús te llama, ya no necesitas los símbolos de tu vieja vida. Se acercó. Jesús lo miró y le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Otra vez una pregunta que parece innecesaria. Era obvio que necesitaba ver, pero Jesús quería escucharlo. Quería que él mismo lo dijera, que su fe se hiciera palabra, que su deseo se transformara en oración. «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». No fue un proceso largo, no fue una ceremonia compleja, fue una palabra, una declaración, un sí divino, y al instante recobró la vista, y lo siguió en el camino. Bartimeo pasó de estar a la orilla a caminar junto a Jesús, de la oscuridad a la luz, del silencio al testimonio, de mendigo a discípulo, todo porque se atrevió a gritar, a pedir, a insistir, porque se negó a fingir que estaba bien, porque no aceptó quedarse ciego un día más. Tú también puedes estar hoy en la orilla, escuchando cómo la vida pasa, cómo otros reciben, cómo otros avanzan, y tú, atado al mismo lugar. Quizás llevas años con los ojos cerrados, no por fuera, sino por dentro, sin ver posibilidades, sin ver salida, sin ver a Dios. Hoy Jesús está pasando, no con espectáculo, no con ruido, pero está aquí, está cerca, y espera un grito, una oración, una fe que se atreva a interrumpir la rutina, que se atreva a decir: «Señor, no me ignores, no me dejes así, deja de callar tu necesidad». No importa cuántos intenten hacerte sentir pequeño, no importa cuántas veces te hayan dicho que no hay lugar para ti. Jesús escucha a los que claman desde la orilla. Él se detiene por los que ya no tienen fuerzas para fingir. No te conformes con ver pasar la bendición. No te acostumbres a vivir a medias. Hoy puedes alzar la voz. Hoy puedes salir de la orilla. Hoy puedes dejar la capa atrás y caminar como nuevo. Porque la fe que grita, aunque sea rota, es suficiente para detener al cielo. En el próximo bloque vamos a ver cómo Dios actúa en los momentos en que no hay palabras, solo lágrimas.
cuando el alma está tan rota que ya no puedes ni orar, ni explicar, ni pedir. Veremos a una mujer que solo lloró en los pies de Jesús, y con eso tocó su corazón. Prepárate para entender el poder que hay cuando tus lágrimas hablan lo que tu voz ya no puede decir. La mujer que lloró a los pies de Jesús, cuando tus lágrimas dicen lo que tu boca no puede. Había en la ciudad una mujer, conocida por todos, no por su virtud, no por su sabiduría, sino por su pecado. La Biblia no dice su nombre, pero deja claro que era una pecadora pública, todos lo sabían. Tal vez era una prostituta, tal vez su pasado estaba lleno de errores, decisiones dolorosas, abandonos y heridas. Era una mujer con historia, con cicatrices, con un peso en el alma que ya no podía ocultar. Fingir ya no era una opción. Ya no podía seguir sonriendo entre sombras. Ya no quería mantener la cabeza erguida si su corazón estaba en pedazos. Y entonces lo supo. Jesús estaba en la ciudad, en casa de un fariseo, en un lugar al que, en teoría, ella no tenía derecho a entrar, pero cuando el dolor es más fuerte que la vergüenza, los muros sociales se vuelven invisibles. Entró sin permiso, sin invitación, sin miedo, solo con una certeza: si podía llegar a Jesús, algo iba a cambiar. No le habló, no predicó, no argumentó, solo se postró detrás de él y comenzó a llorar. Lágrimas que no eran solo de tristeza, eran de arrepentimiento, de hambre de redención, de necesidad pura. Lloraba como quien ya no tiene palabras, como quien está vacía y a la vez llena de anhelos, como quien ha vivido mucho, pero jamás había estado tan viva como en ese instante. Sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Y como no tenía con qué secarlas, usó su cabello, el mismo cabello que antes pudo haber usado para seducir, ahora lo usaba para adorar. Besaba sus pies, los ungía con perfume. No lo hizo para impresionar. Lo hizo porque su alma ya no podía más, y todo lo que tenía, sus lágrimas, su cabello, su perfume, era poco ante la necesidad de expresar lo que sentía. Los que estaban allí la miraban con desprecio, especialmente el anfitrión, Simón, el fariseo. Si este fuera profeta, pensaba, sabría quién es esta mujer que lo toca, una pecadora. Pero Jesús conocía el corazón, no solo el de la mujer, también el de Simón. Y entonces le cuenta una parábola. Dos hombres debían dinero, uno mucho, otro poco. Ambos fueron perdonados. ¿Quién amará más? Simón respondió correctamente: aquel a quien más se le perdonó. Exacto, le dice Jesús. Y le muestra la diferencia entre lo que hizo el fariseo y lo que hizo la mujer. Tú no me diste agua para mis pies. Ella los lavó con lágrimas. Tú no me besaste. Ella no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume. Y concluye con la frase que cambia el destino de cualquier alma rota. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. No dijo que no había pecado. No dijo que su pasado no importaba. Pero declaró que el amor que ella mostró, nacido del arrepentimiento sincero, fue más poderoso que su historia. Jesús no la ridiculiza, no la expone, la honra, la defiende, la levanta, le devuelve su identidad y le dice algo que resuena como un eco de gracia para todos los que alguna vez han llorado en silencio. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esta mujer representa a todos los que han tocado fondo, a los que ya no saben cómo orar, a los que no pueden explicar su dolor, a los que solo lloran y creen que llorar no es suficiente. Pero ante Dios, las lágrimas tienen voz. Hablan cuando ya no sabes qué decir. Expresan lo que tu alma no logra ordenar, y Él las escucha, las cuenta, las honra. Hoy quizás tú estás así, sentado en la oscuridad de tu historia.
rodeado de miradas que te juzgan, con un frasco de perfume en una mano y una lágrima a punto de caer en la otra. Jesús está frente a ti y no te va a rechazar. No necesitas palabras, no necesitas justificaciones, solo necesitas derramar tu alma, porque cada lágrima que cae en su presencia, Él la recoge. Cada gesto sincero, aunque pequeño, Él lo recibe como un acto de adoración. Ya no finjas que no duele, ya no escondas tus cicatrices, ya no reprimas tu necesidad, porque cuando te postras, cuando amas sin filtros, cuando besas los pies de tu Salvador con lo único que tienes, Él responde con salvación, con restauración, con paz. Ninguna lágrima se pierde cuando cae en el lugar correcto, y no hay lugar más correcto que los pies de Cristo. Hoy puedes hacer lo mismo. Detén todo, entra en tu habitación, arrodíllate, llora si lo necesitas, no expliques, no razones, solo suelta lo que llevas dentro, porque Él ya está ahí. Y si lo haces, te irás con algo que el mundo no puede dar: perdón y paz. En el próximo bloque conocerás la historia de un hombre cuyo corazón estaba endurecido por la religión. Un fariseo que cumplía todas las reglas, pero que en su interior estaba vacío. La conversación que tuvo con Jesús en secreto nos revela cómo Dios actúa cuando las apariencias religiosas ya no pueden esconder la necesidad profunda de un nuevo nacimiento. Prepárate para entrar en la noche con Nicodemo, porque allí, en el silencio, Jesús revela uno de los secretos más grandes del reino. La mujer que lloró a los pies de Jesús. Cuando tus lágrimas dicen lo que tu boca no puede ella, no tenía nombre en el relato bíblico, pero todos la conocían. No por su bondad, no por su servicio, no por su testimonio, sino por su pecado. Su vida estaba marcada por una fama que no necesitaba presentación. Bastaba que entrara en una casa para que todas las miradas se volcaran sobre ella con juicio, desprecio y condena. Era una pecadora pública. Su alma seguramente llevaba años sangrando en silencio, acumulando heridas que nadie veía, fingiendo una fuerza que ya no tenía. Hasta que un día se enteró de algo que lo cambió todo. Jesús estaba cerca, y esa noticia encendió una llama en su corazón que ni su pasado, ni su vergüenza, ni sus miedos pudieron apagar. No pidió permiso, no esperó una invitación, no midió consecuencias, simplemente fue. Entró en la casa de un fariseo, un lugar donde nadie como ella debía estar. Sabía que la iban a mirar mal, que la iban a señalar, que el ambiente se iba a congelar con su presencia, pero eso no le importó. Porque cuando el dolor es más fuerte que el miedo, cuando el deseo de redención es más intenso que la culpa, cuando el alma ya no soporta una noche más fingiendo, uno se postra. Ella no dijo nada, no hizo discursos, no explicó sus pecados, no presentó excusas, solo lloró. Se colocó detrás de Jesús, a sus pies, y comenzó a llorar de tal manera que sus lágrimas caían como lluvia sobre sus pies. No tenía con qué secarlos, así que usó su cabello. El mismo cabello que quizás alguna vez fue instrumento de seducción, ahora se convertía en un paño de adoración. Tomó un frasco de alabastro lleno de perfume, probablemente lo más valioso que tenía, y lo derramó sobre los pies del Maestro. No lo ungió como quien busca atención, lo hizo como quien ya no tiene más que ofrecer. Fue un acto puro, desgarrador, íntimo, una adoración nacida de la ruina. Y en ese gesto mudo, en esas lágrimas sin palabras, dijo más que cualquier teólogo, más que cualquier sacerdote, porque cuando ya no puedes hablar, tus lágrimas hablan por ti. Cuando el alma está rota, Dios no espera oraciones bonitas, espera verdad. Simón, el fariseo, observaba todo desde la distancia de su religiosidad. Si éste fuera profeta, pensó, sabría quién y qué clase de mujer es esta que lo toca.
Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, no la reprendió. Reprendió la dureza de quien cree que no necesita perdón. Contó una parábola. 2 hombres debían una suma de dinero, uno mucho, otro poco. Ambos fueron perdonados. ¿Quién amará más? Simón respondió, aquel a quien se le perdonó más. Jesús asintió, y entonces volteó su mirada hacia la mujer, no con desprecio, sino con ternura. Le recordó a Simón que él no le había lavado los pies, pero ella los lavó con lágrimas. Que no lo había besado, pero ella no había dejado de besar sus pies. Que no lo había ungido con aceite, pero ella lo ungió con perfume. Luego pronunció la frase que selló su destino. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. No dijo que no había pecado, no ignoró su pasado, pero el amor, la entrega, el arrepentimiento, la vulnerabilidad abrieron una puerta que ni toda la ley podía cerrar. La mujer había vivido muchos años cargando el peso de su historia, fingiendo que estaba bien, que podía seguir adelante, que no necesitaba de nadie, pero en aquel día se quebró, y al quebrarse fue restaurada. Porque cuando te postras en sinceridad a los pies de Jesús, nunca te levantas igual. Él le dijo, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hoy tú podrías ser esa mujer, quizás con un pasado que nadie conoce, o tal vez con uno que todos murmuran. Tal vez has pasado noches llorando sola, sin que nadie lo sepa. Has puesto buena cara, has cumplido con tus responsabilidades. Has sonreído frente a otros, pero por dentro llevas una tristeza que te consume. Y lo peor es que has llegado a pensar que no tienes derecho a acercarte a Dios, que tus errores te alejan de su presencia. Pero esta historia existe para gritarte que no es así, que Jesús no rechaza a los quebrantados, que no aparta su rostro de los que lloran, que no se espanta por tus heridas, que no se asusta por tu pasado. Él no vino a buscar a los perfectos, vino por los que ya no pueden más. Y si hoy tus lágrimas son lo único que tienes para ofrecerle, ofréceselas. Si tus palabras se han agotado, si no sabes qué orar, si todo en ti parece roto, simplemente arrodíllate, llora, derrámate, deja que Él escuche lo que tu alma no logra decir con palabras, porque delante de Él tus lágrimas no son debilidad, son lenguaje sagrado, son ofrenda, son adoración. Y cuando lo haces, no solo eres perdonado, eres abrazado, restaurado, redignificado. Nunca subestimes el poder de un corazón sincero. Nunca creas que es tarde, nunca pienses que ya no hay esperanza, porque mientras haya un suspiro en ti, mientras tengas fuerza para postrarte, Jesús estará ahí, y si lo haces, escucharás las mismas palabras que transformaron a aquella mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Si has llegado hasta aquí, detente un instante, respira hondo, mira lo que ha ocurrido dentro de ti. Porque no fue un contenido más, no fue una simple reflexión, fue un llamado personal, fue un susurro divino directo a tu alma, fue una intervención del cielo en medio de tu rutina. Y tú, entre tantos, has permanecido hasta el final. Eso dice mucho de ti, dice que tu alma está despierta, que tu fe está viva, aunque cansada, que tu corazón aún busca respuestas, aún necesita dirección, aún desea escuchar la voz de Dios, y Él te habló hoy, claramente, con fuerza, con ternura, con verdad. Hoy recorriste un viaje espiritual como pocos. Caminaste junto a Elías cuando ya no podía más. Tocaste el borde del manto con la mujer del flujo de sangre. Sentiste la vergüenza de David, la angustia de Jesús en el Getsemaní, la desilusión de los discípulos en Emaús, la culpa de Pedro, el regreso doloroso del hijo pródigo, la mirada redentora a Zaqueo. Lloraste en el lugar de la mujer adúltera.
Fuiste libre como el Gadareno, caminaste como el paralítico de Betesda, gritaste como Bartimeo y te derramaste como la mujer del perfume. Todo eso no fue solo historia, fuiste tú, en distintas formas, en distintas etapas, en distintas heridas. Y si Dios te sostuvo hasta aquí, si no te dejó ir, si esta palabra te acompañó hasta el último segundo, no es por casualidad. Es porque hoy comienza algo nuevo, no algo mágico, no algo superficial, algo real, profundo, eterno. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy importante. No solo escuches este mensaje. Sella esta experiencia con una confesión pública de fe. Declara que este mensaje fue para ti. Declara que Dios te habló. Declara que hoy algo dentro de ti fue transformado. Y hazlo escribiendo en los comentarios esta frase: hoy dejo de fingir, Dios me habló y me rindo a su verdad. No es una frase más, es una declaración espiritual. Es tu respuesta al cielo, es una forma de decir: sí, Señor, escuché tu voz, estoy aquí, roto pero tuyo, cansado pero dispuesto, herido pero rendido. Comenta esa frase para que yo sepa que llegaste hasta aquí, para que pueda orar por ti, para que seas contado entre los que no solo escuchan, sino responden, porque esta comunidad no es de espectadores, es de guerreros, de almas despiertas, de personas como tú que están diciendo: ya basta de fingir. Quiero vivir una fe real. También quiero animarte con todo mi corazón a suscribirte ahora mismo al canal. Y no lo digo por estrategia, sino por misión, porque este canal es más que contenido. Es un refugio, una iglesia digital para los que no tienen dónde congregarse, un alimento espiritual para los que no tienen a quién acudir. Y si tú has sido alimentado aquí, si Dios te ha hablado aquí, entonces quédate con nosotros. Suscribirte es decir: quiero seguir escuchando la voz de Dios. Es comprometerte con tu crecimiento. Es caminar junto a una familia espiritual que está encendiendo su fe en medio de un mundo frío. Y si este mensaje te tocó, comparte. Sí, comparte, porque lo que Dios te dio hoy, alguien más también lo necesita. Tal vez un amigo, tal vez un familiar, tal vez alguien que ni conoces, pero que está a punto de rendirse y que necesita justo esta palabra. No digas: después comparto. Hazlo ahora, porque el Evangelio también se predica con un clic, y tú puedes ser canal de una palabra que transforme otra vida, así como esta transformó la tuya hoy. Y si sentiste en algún momento que este video fue hecho solo para ti, es porque fue así. Porque antes de que existiera, ya Dios había pensado en ti, ya había visto tu corazón, ya había preparado cada palabra para tocar exactamente donde tú lo necesitabas. No ignores eso, no lo minimices, agradece, atesóralo y actúa. Ahora que el video termina, no vuelvas igual a tu día. No apagues lo que fue encendido, no dejes que la rutina ahogue lo que el Espíritu despertó. Camina distinto, ora más, perdona, pide perdón, empieza de nuevo. Deja lo que sabes que debes dejar, vuelve a lo que sabes que debes volver. Dios te ha hablado y tú escuchaste. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por permitir que te acompañe en este viaje, gracias por no tener miedo de mirar hacia adentro, gracias por tener el valor de romper tus propios silencios. Y si mañana dudas, si vuelves a sentir que estás fingiendo otra vez, regresa a este mensaje, porque esta palabra no caduca, esta palabra te fue dada.